Bueno, estamos en directo. Bueno. Queda una silla aquí, sí. Si alguien se anima. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber venido, a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo a través de redes sociales. Estamos aquí porque es la inauguración de un pop-up Travelers Company, que es una marca japonesa cuyo artículo más conocido es la Travelers Notebook, que son estos cuadernos, que son conocidos en todo el mundo, tienen fans alrededor de todo el mundo. Y me parece una cosa súper complicada, un cuaderno que mueve esta cantidad de gente, que la gente se mueve a los eventos, no solo que tiene gran culpa Pedro de que os hayáis movido hasta aquí, pero simplemente por sellar la Travelers con unos sellos específicos o cosas así, pues la gente se hace un viaje a la tienda, o sea, que me parece que tiene mucho mérito. Y bueno, es un cuaderno que tiene, las cubiertas son de piel y luego tiene los interiores. Son cuadernitos recambiables que se pueden unir mediante gomas. La palabra recambiable probablemente no exista. Ahora sí. ¿Sí? Yo digo recambiable y me acuerdo de ti porque digo, me la estoy inventando, pero bueno. Se unen mediante gomas, entonces lo podéis personalizar de cualquier manera. Podéis convertirlo en un cuaderno de viajes, en una agenda, en un cuaderno de dibujo, en una cartera, que es lo que llevo yo ahora. Yo uso ahora esta chiquitita y la uso de monedero y también cuadernito de dibujo. Así que, bueno, esta es la excusa que nos hemos inventado para que viniera Pedro a hablar con nosotros. Entonces, bueno, el plan de esta charla es que no hay plan, no tenemos guión, venimos a hablar un poco de lo que surja. Y eso sí, al final vamos a presentar un concursillo literario que vamos a hacer aquí con motivo de estas jornadas que duran desde hoy día 1 hasta el 5 de enero. Entonces habrá un concurso y Pedro pues nos ha regalado una primera frase para los relatos. Que bueno, que ya que nos la desvelará al final, que así damos un poco de tensión. Y ya está, y hasta aquí mi introducción. Así que, ¿qué nos quieres contar, Pedro? ¿Cómo? Hoy quiero confesar. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por venir. La verdad es que es una alegría. Siempre que hay alguna reunión de gente, alguien que se reúne alrededor de algo que tenga que ver con... Bueno, antes le decía a Ana que a mí se me conoce por mi chorro de voz espectacular. Ahí atrás, sí, bien. Se escucha bien. Bueno, si no escucháis algo, me tiráis un libro a la cabeza, mejor en esta dirección. Decía que siempre es una alegría, sobre todo con la que está cayendo, los tiempos que corren, ver una reunión de gente, alguien que se congrega alrededor del libro, de la palabra, o bueno, en este caso de la escritura. Pero tanto más en un lugar como Panda, en el que, bueno, lo difícil es no sentirse como en casa. Así que yo os agradezco muchísimo que hayáis venido, a Panda, a Ana por la invitación, por contar conmigo. En su caso no tiene mucho mérito, porque ella ya sabe que me dice, Pedro, ¿vienes a...? Digo, sí. Bueno, eso es que no lo he contado, pero sí, o sea, claro, cuando nos propusieron hacer este evento, bueno, la organización corre por nuestra cuenta, podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces, claro, yo pensé en tratar un poco todas las vertientes que tiene este cuaderno, que es un poco más la escritura, literatura, la música, vendrá también el músico Santi Araujo, que vendrá el día 29, y después la creación un poco más artística, que tendremos 2 talleres con dos chicas artistas, que son Eva Quinteiro e Irache Yarritu, que entonces que con ellas exploraremos pues un poco las partes más creativas, ¿no? De acuarelas y de cosas más creativas de la Travelers. Claro, en la parte de literatura pues fue pensar en esto y pensé, Pedro, y yo creo que fuiste la primera persona a la que se lo dije, que íbamos a hacer esto, porque dije, bueno, si digo que viene Pedro ya todo tiene más sentido. O sea, viene Pedro fijo, entonces esto ya es otra cosa. Esto tenías que hacértelo mirar, porque
dice mucho de ti y nada bueno, pero bueno. Y me sorprendió, bueno, me sorprendió, yo no sé, o sea, en parte me lo esperaba, pero sí me sigue sorprendiendo. Que cualquier cosa que te digo me dice que sí, pero es que se quería coger un avión para venir, que luego, por suerte o por desgracia, te ha cuadrado que estabas aquí. Sí. Pero se quería coger un avión para venir, así desinteresadamente, porque sí. Sí, Y digo, Pedro, me tuvieron que agarrar. Yo ya estaba en el aeropuerto. ¡No! Esto es el hidroavión de Icona, me da igual. Pero bueno, sí, es una gozada. Además, claro, como Ana y yo compartimos estas cosas que a mí me parecían muy normales. Antes era súper normal hablar de esto, pero ahora hablas de plumas o de cuadernos o todo eso y dices... Y eres raro. ¿Es verdad? ¿Verdad que sí? eres raro, sí. Vamos, no es corriente. Bueno, no es corriente. Pues claro. Aquí a mucha honra, raros a Hombre. mucha honra. Así que nada, lo más que preparamos, como... Hablamos de otra cosa, no hay problema. Ya sabía yo que iban a hablar de plumas. Ha sido ella. Lo más que llegamos a preparar era esto, como de otras veces, ¿verdad, Diego? Ya sabemos que a la gente le llama la atención lo de... Ese es el tío raro que escribe a mano todavía y que va anotando cosas en... ¿Utiliza libretas? Sí, bueno, sí. Así que hasta llegar a Panda, yo de verdad que había momentos en los que me sentía en esas presentaciones o en esos encuentros como si tuviera que levantarme y decir: hola, me llamo Pedro y soy el que escribe a mano todo. Sí. Pero nada, así que lo más que llegamos a preparar era pues charlar como cuando hicimos aquello Sí, tuvimos online. una charla, no sé qué, en abril o mayo, por ahí, 2 horas de charla tuvimos. Si tenéis planes ya los podéis ir y vosotros lo tenéis fácil porque podéis ir disimulando, así pero lo tenéis complicado. En fin, nada, y pensábamos eso, en contaros un poco pues cómo es el proceso de creación de una novela, aprovechando que hay algo ahí que va saliendo. A mí yo ya le decía, hay muchas preguntas que siempre le hacen a Pedro, entonces si os interesan las podéis encontrar fácilmente, porque yo las he encontrado fácilmente en internet, y también yo creo que tú te aburres de contar siempre lo mismo. Yo te noto aburrido a veces en las respuestas. No, yo tengo una vida social lamentable y No, en las entrevistas me refiero, que las respuestas hay veces como de otra vez me estáis preguntando esto, por favor, que lo he contado 20.000 veces. Y da igual, además da igual, porque aún antes estábamos hablando de, por ejemplo, el famoso asunto de la novela negra. Da igual las veces que digas que Lo leí también. que lo tuyo no es novela negra, que volverá a haber alguien que te pregunte: ¿y qué opinas de la novela negra? ¡No lo sé! No lo sé. Pregúntele a Diego Ameixeiras, el hermano de Diego, que es el que sabe de esto. Bueno, o no. No, da igual, siempre hay cosas que acaban saliendo, así que es lo guay de esto, que podemos hablar de otras cosas. Sí, ¿no? por eso, que yo ahí ya me dejo libertad, porque seguro que hay cosas que quieres contar y que no te preguntan nunca. Pues dispara, pregunta. No, que tengo que preguntar. Digo, que a lo mejor hay algo que tienes ahí que te gustaría contárselo a la gente. Si no, te hago yo alguna pregunta. Sí, yo creo que es mejor que no empiece a hablar yo, que no tengo filtro. Igual sí acaba viniendo la policía. Igual te la cuenta de Instagram. No está para nada. Pues No, es que es muy no le pareció complicado. bien. Pero aclárale a los de ahí qué es lo que pasa. No está bien que no llora. Ah, hay un bebé, yo creo que igual le oíais, no lo sé, qué tal es el sonido. Pero había un bebé que de vez en cuando lloraba, que no le gustaba la conversación. Culpa mía. Es que lo de la novela negra igual no le No era su tema. Pues yo le comentaba a Pedro que lo que vemos siempre pues es el libro terminado, que nos lo encontramos ya en las librerías, y a mí, y yo creo que a muchos lectores, nos interesa cómo se llega a esta novela, ¿no? Y en tu caso en concreto, cómo es tu proceso desde que surge la primera idea de lo que puede ser la novela hasta la novela terminada. Es una pregunta muy complicada, pero ahí te la lanzo. Bueno, igual es algo más de 2 horas. A ver, a mí lo primero, lo que más me preocupa siempre, y soy un experto en preocuparme por todo, es primero tener algo que contar.
tener algo de lo que me puedo sentir seguro y saber que, primero, yo personalmente, bueno, no, primero siempre está a quién le lanzas el texto, que va a ser algo que valga la pena, que yo creo que no hay nada más valioso, igual estoy equivocado, pero creo que ninguno de nosotros tiene nada más valioso que el tiempo, que el tiempo que tenemos. Y yo me siento, después de todos estos años de trabajo, me siento agradecidísimo porque hay miles y miles y miles de personas que me han regalado miles y miles y miles de horas que podían haber dedicado a cualquier otra cosa, infinitamente, seguramente más productiva, más interesante que escucharme o que leerme, y que así todo, pues venís aquí, abrís un libro por la noche, compartís una frase en una cuenta o habláis alrededor de... Ahora, por ejemplo, cuando estaba subiendo, uno de los chicos que estaba aquí abajo me contaba que era el nieto de Coyona. Sí. ¿Os acordáis? Sí. La famosa historia de la casa... Vale, tenemos por pues, aquí, bueno, espérate, esto pues resulta que Jorge, su nieto, estaba ahí está abajo. Exacto. Recoger esa historia ahí, lanzarla otra vez, compartirla, que la gente se vuelva a acordar. Algunos que conozcan de dónde viene esa frase, otros que realmente digan, era mi abuela y realmente sí tenía una historia que contar, no sé. Que haya gente que le dedique, que comparta su tiempo contigo, a mí me parece un regalo enorme, pero también considero que es una responsabilidad muy grande porque no estamos tampoco para perder el tiempo. Así que lo primero que hago es darle muchas vueltas hasta asegurarme de que aquello que me preocupa y que a mí empieza a quitarme el sueño y que no se me va de la cabeza y que me obsesiona, merece la pena ser contado y poner en marcha todo el proceso, porque sinceramente yo a veces envidio cuando hablo con compañeros aquí o bueno, por donde sea, y hay gente que te cuenta que han escrito su novela en 3 meses o que lo han sacado en un 3 y no res. Pienso, ¿cómo lo hacéis? Porque a mí como mínimo, una novela nueva me supone saber que le voy a entregar ese trabajo tranquilamente los próximos 3 años de mi vida. Y en todos los aspectos además. Así que hasta que no estoy seguro de que esto que no me deja dormir tal vez sea algo que a lo mejor a ti te interesa o que puedo compartir contigo, pues no empiezo a trabajar. Y una vez ahí ya le digo adiós al mundo durante una cantidad de tiempo considerable y arranco a escribir. Y ahí es donde empiezo a utilizar los ordenadores portátiles más pequeños del mundo, que son estos, porque claro, encima... Recuerdo una de las mayores broncas, pero broncas de decirme tú eres estúpido, os lo juro, ya veréis, ahora cuando os diga quién es ya lo entenderéis, pero una de las mayores broncas que he chupado en mi vida me la dio Sarah Lark. ¿La conocéis? Sí, la autora alemana. sí. Vale. Sarah Lark es una autora magnífica de bestsellers, con una producción extensísima, y además la condenada escribe muy bien, que no sé cómo leches lo hace para escribir tanto, tan rápido y tan bien. Os recuerdo que coincidimos hace, no sé, no me acuerdo, 2 o 3 años en Barcelona, y en un momento, tenemos la misma editora, y en un momento que Berta, nuestra editora, nos dejó solos, cuando yo ya estaba sudando, tenía las manos clavadas en la mesa, se gira y os lo juro que me dice, ¿y tú cómo haces? ¿El qué? Me da igual, lo que me hubiera preguntado, se lo hubiera contado. A escribir. Digo, bueno, pues nada, todo esto venía porque estaba trasteando con una pluma en la mesa. Y me preguntaba si era la pluma con la que había
firmado. Estábamos en Sant Jordi, claro. Y decía, bueno, que sí, pero que es la pluma que uso para escribir, Y me dice, ¿cómo que escribes con pluma? Muy mal, muy mal. Y luego claro, se escandalizaban diciendo, ¿te lo pasan en la editorial? Yo, no, lo paso yo. Y encima, claro, luego está la cuestión esa de que, hemos hablado otras veces, de que yo publico simultáneamente en castellano y en gallego. Y viene la pregunta, claro, y te lo traducen. Digo, no, lo hago todo yo. Pero ahí sí usas el ordenador directamente, ¿no? Okay. ¿Te imaginas estar recibiendo otra vez? Esa vida tan útil. Ostras, sería increíble. Ya. El ordenador sería la bomba. Sí, soy... esto lo he ido recopilando por ahí y creo que soy del gremio el único zoquete que escribe el mismo libro, como mínimo 3 veces, porque efectivamente primero lo escribo a mano, lo paso al ordenador y a veces incluso ya voy traduciendo, lo cual es un error garrafal, porque claro, en cuanto llegas al final de alguno de los borradores y empiezas a retocar cosas, dices, tengo que retocarlo en otro, claro. Y si no, si consigo reprimirme las ganas y trabajo solamente una versión en un idioma, cuando llego al final, tengo que hacerla otra vez en el... Pero lo haces porque quieres. Sí, y porque quiero ser así de idiota. Creo que sí. Sí, pero bueno. ¿En qué idioma haces el inicial? Suelo empezar en gallego, porque bueno, de siempre, yo cuando estábamos en el piso y tocaba hacer la lista de la compra, yo creo que ya me salían todas así. Yo siempre tengo memoria de haber escrito siempre en gallego. Pues, y si no es siempre, pues no sabría decirte desde qué momento antes. Así que tiende a salirme en gallego. Recuerdo que al principio, además, aún por la mañana tuve una conversación sobre este tema. Cuando empecé a publicar, aquella época de Os Fillos do Mar, recuerdo que funcionaba mucho aquel discurso de que... Te voy a enseñar. Esa edición, sí. Tengo la portada más bonita, la que tiene una moneda. Sí, esa también tiene una historia ahí detrás, sí. Eso fue una celebración. Ya se fue. No, vuelvo. ¿Qué estaba diciendo, Rosa? Esta mañana. Una conversación. Hablábamos de que todavía hoy sigue funcionando esa especie de prejuicio, ¿no? En gallego, yo no leo en gallego porque es más complicado, porque no sé qué. Y os estoy hablando de, claro, cuando yo empecé a darle vueltas a lo que luego iba a ser Os Fillos do Mar, pues igual estábamos en el año 2009, 2008, 2009. Y sí, en aquella época, pues yo veía que no había ningún problema, incluso por ir leyendo determinados bestsellers y aquí había lectorado para ese tipo de propuestas sin problema. Pero generalmente siempre se escogía, bueno, se leía más en castellano, porque de hecho no acababa de haber esa misma propuesta en gallego. Todo esto cambió por completo cuando apareció Domingo. Y especialmente, muy especialmente en la época de A Praia dos Afogados. Yo veía que ahí la gente seguía viniendo igualmente con la propuesta, pero ya había opción para hacerlo en gallego. Y ahí fue donde yo, que soy muy zorro para estas cosas, me di cuenta, le podemos dar todavía una vuelta de tuerca más a esto. Si creamos este tipo de propuestas, pero cuidando la lengua, pero en dirección contraria a lo que se venía haciendo entonces. Hasta ese momento había un montón de publicaciones que parecían ejercicios de estilo, sí, que me parecían absolutamente respetables, porque veía que había gente que estaba haciendo una demostración de fuerza, de poderío, de músculo por parte del idioma, y yo me lo quise llevar justo en dirección contraria, convertirlo en algo mucho más sencillo,
mucho más asequible, de tal manera que estuvieras leyendo y luego funcionó, porque había gente que yo sabía que tenían ese prejuicio, lo habíamos hablado cuando fue lo de 7 vidas, y decía, no me di cuenta de que estaba leyendo en gallego. Toda aquella época sí que me preocupaba muchísimo más. Pero luego, sinceramente, llegó un punto en el que pensé, en realidad, con todo lo que está pasando, el milagro está en que haya diálogo, en que haya lectura. Así que ahí relajé mucho más esa percepción, seguí trabajando de la misma manera, pero ya no con esa preocupación de vendrá alguien que me diga que es muy difícil, que es muy... No. Supongo que es lo que tiene no pensar mucho las cosas tampoco. Pero bueno, no... Nos llaman, me parece. No, me están llamando a mí. Claro. Rechazar. Muchísimo. ¿Quieres hablar? ¿Te imaginas que le contestaba? Ahora no podemos. ¿Será alguien que haya hecho un pedido o algo así? Si quieres comentarle tú, pues... Lo convenzo seguro. Pues... Vale, te estaba preguntando de cómo llegabas a la novela. Vale. ¿Me has contestado? Bueno, Nos sí. hemos quedado en el germen inicial, en esa primera Vale, pues os célula, cuento. que es el que sea algo Es interesante. que ha sido muy poco concreta la pregunta. Sí, Da como pie a además que te... yo doy respuestas tan breves. A ver, bueno, esto igual alguno ya lo ha visto alguna vez, pero claro, para mí es que son cosas que a mí me hacen mucha ilusión. A ver, ahí es donde entra luego también toda esa historia de escribir, ¿cómo se llama? Escribir con brújula o escribir con carta, o no sé cómo... Bueno, las escuelas de escritores te dicen esta historia, no recuerdo muy bien cómo se explica, pero una vez que sé lo que quiero contar, lo que os decía, lo que me preocupa, eso, claro, hay que convertirlo en una historia. Además, ya sabéis que a mí se me conoce por la brevedad de mis historias, soy un maestro del relato Aquí voy a breve. enseñar esto. Tampoco aquí Tiene que llevar un actil incorporado. ¿verdad? Sí, porque pesa. Sí. ¿Sabes que me han reñido a veces, incluso me han pedido bonos de fisioterapia para muscular, para tonificar, porque... Bueno, os lo juro, ha habido gente que me ha reñido porque leyendo en la cama de noche se iban quedando dormidos. Y a la cara. Se la cae. Sí, por lo visto se ve que soy responsable de un montón de rinoplastias. Lo siento, pero... Pues es raro que con ese te quedes dormido. Sí, ¿verdad? Es de hacer amigos este también, sí. Pues... A ver, para diseñar... Bueno, da igual, porque tanto uno como otro... Sí, ha sido casual. Sí. ¿Cómo va a ser el siguiente? Breve, va a Sí, ser breve. A ver, en mi caso, para componer historias de este tipo, yo necesito trabajar con esquemas, con guiones, porque, bueno, si ya lo habéis leído, pues son historias que tienen una cierta complejidad, por lo menos en cuanto a la trama, a todo el tramado de la historia. Y teniendo en cuenta que como yo tenga que doblar 3 veces la esquina me pierdo, claro, para contar ese tipo de historias necesito saber en todo momento por dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, como, no sé, supongo que es un poco como hacer un truco de magia igual. Tú puedes hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, pero detrás hay toda una maquinaria que es la que va moviendo la plataforma, que, bueno, yo necesito construir esa armazón. Y una vez que tengo hechos esos guiones y que sé qué forma tiene la historia que os voy a contar, dónde empieza, cómo se desarrolla, cuáles son los personajes, qué quiere cada personaje, qué siente cada personaje, cuál es su viaje, es cuando entonces sí empiezo a escribir. Y
la gente se sigue riendo de mí, pero a mí me resulta comodísimo escribir a mano porque, de verdad, os lo juro, no os imagináis en la cantidad de sitios que he llegado a escribir capítulos de... En el papel del váter. Bueno, pues en el papel del váter... Busca, te fijo que hay. Vamos a ver. A mí me contaste la otra vez, bueno, a nosotros, a todo el mundo le contaste, que usabas los papeles del Ikea, ¿puede ser? Ah, Me sí, quedé yo con sí, ese los detalle. pliegos, aquellos, sí, los grandes. Los que ya no los mueves. Efectivamente, amigos, los papeles del Ikea sirven para algo. De hecho, cada vez que había que comprar algo en casa nuevo de Ikea, yo pensaba que me coincida con el principio de una novela, por lo que sea. Luego, cuando toda la gente tira las cajas y los cartones y todo eso, en mi contenedor no hay papeles. No, yo los voy guardando porque nunca se sabe, pero... O luego de repente, yo qué sé, vale, lo de los cuadernos, luego os lo enseño. Los cuadernos están muy bien, vale, pero... Y si de repente estás embutido, a ver, sería una cosa rarísima, porque ya sabéis que ahora la clase turista es comodísima, es ese lugar donde puedes estirarte, jugar al frontón con el de al lado. Probad a sacar un ordenador portátil en esa situación y empezar a escribir. No es muy cómodo, pero... Papel, sí. Os juro por mi madre que esto no está usado, ¿eh? Eso es una nota de la novela nueva. Es que no sabes bailar algo. Pero si luego entiendes la letra que... Ese es otro drama. Ese es otro Porque a mí drama. me pasa también, porque ahora no escribimos. Pero esto es apenas clave nada. para que no sepa nadie lo que pones. Por si Lo te malo es que no lo pierdes. sé ni yo después. Ese debe ser el grupo. Pero en ese momento supongo que lo que haces es plasmar lo que te ha pasado a ti. Sí, Como y... nos pasa a todos, La idea. pero a los que nos gusta escribir, Y si porque fuera- coges una servilleta, coges algo que se me va, Sí que se te va. ¿no? Y si fuera una persona normal, luego lo pasaría al cuaderno, Sí, pero también luego me es olvido. más fácil acumular y luego... Sí, sí. De hecho, no sé si fue cuando hicimos la charla. Sí, ahí fue. Hubo un momento en el que yo te hablaba de cómo luego incorporo todas esas cosas al texto y me decías, bueno, pero ¿dónde está el control copy de todo eso? Y yo decía, aquí, en esta cinta adhesiva, el control X son unas tijeras fantásticas Es y... que es lo que me parece más complicado, claro, la corrección. Corrección yo. Claro. Tipes. ¿Qué va? Ni siquiera, ¿no? Bueno, a ver, enséñanos. Mira que Y luego os la enseño- pluma en tipes no Nos escribe. enseñas tus cosillas. Si pones tipes luego no Sí. puedes escribir con pluma. pero os enseño algún... Venimos a cotillear. algún tipo. A los que nos gusta escribir todo eso. Este es oye, mi ¿tú qué Tipex. usas? Ah, pues mira, es ese que yo he usado casi Sí, siempre. es la misma marca de Tipex, Es ¿verdad? la misma marca, es que es el mejor. Además puedes hacerlo en horizontal y escribir encima pequeñito, que también, ¿sabes? Si no es un párrafo, que son unas 3 líneas, pues tachas y escribes encima. No, esa parte yo no la... ¿Ese no lo practicas? No. Ah, pues sí, sí. Bueno, os voy a dar las libretas, ¿eh? No, Pero me la no, puedo... No. Os voy a enseñar las libretas. Hay que decirlo todo. Vamos a vigilar la salida. Ya estamos tomando La canción de la salida que nadie se lleve. Yo quiero ver tus plumas y tus... Sí. Bueno, a ver, os enseño. A ver, Poco a poco, lo vamos a ver No, todo. pero mira, aquí sí practicas. Aquí tienes unas Sí, tachaditas hay y algunas, escrito, sí, ¿ves? Estas tachas. Pasa que eso, pues escribes ahí encima. Bueno, Si es poca cosa, pero para mí eso Podrías es pegar fantástico. cosas encima también. eso es lo que hacía. Llevaba, de hecho, es que justo... Vamos a corregir a Pedro. A ver. No lo tengo, no lo tengo. Pero Voy todo con una eso de cinta. escribir semejante libro, lo de los 3 años acá le parece poco. Claro, por eso tengo esa letra tan deleznable, que luego yo no entiendo tampoco. Ha habido veces, de hecho, lo quise buscar antes de venir, pero no lo encontré, pero en esta libreta... no, esa aplicación no me va muy bien. Recuerdo estar pasando después esto al ordenador. Siempre hago lo mismo, intento... siempre tengo a mano... Ay, no, claro, dejé el teléfono allá. Bueno, siempre tengo a mano el guión que os decía antes, para saber, vale, por dónde voy, qué es lo que he hecho ayer, repaso el texto que ya está pasado al ordenador
y con el guión empiezo a ver qué es lo que tengo que hacer hoy. Una vez que lo tengo clarísimo, me encierro, empiezo a escribir y cuando he terminado el capítulo lo paso al ordenador para ir acumulando. Hace unos días hubo un momento de estar pasando y decir, ¿qué es esto? ¿Qué pone? Y te lo juro, no ser capaz de saber qué ponía, así que acabé haciendo una foto y pasándoselo a los amigos. ¿Tú qué crees que pone aquí? Nadie fue capaz de... Y tuve que inventarme otra cosa porque aquello no pudimos resolverlo. Pero bueno, son pequeños... igual hay capítulos enteros así, pero bueno, siempre voy con... Pero cuando escribes vas releyendo o no, solo tiras para adelante y luego en qué momento... No, tengo que ir releyendo todo el tiempo. Sí. O sea, que te das cuenta si no lo entiendes. No, voy releyendo cuando paso al ordenador, que ya está. Que ya está. No, porque además... Mientras escribes. Claro, el momento de escribir es lo que decía antes, por eso primero paso mucho tiempo y, a ver, los guiones tampoco es que sean novelas, no son archivos pues igual de... Bueno, esta última es un poco más compleja, pues eran, no sé, eran 16 páginas, una cosa así, pero que no me voy a memorizar ahora de repente. Hoy voy a escribir el capítulo 23 de la segunda parte y tengo que saber lo que pasa en los 10 anteriores y 10 posteriores. No, confío en el guión, me empapo bien de lo que voy a contar, pero una vez que digo, vale, ya está, es esto. Es algo casi... bueno, no voy a decir catártico, pero si has pillado el hilo, ya no lo sueltas, ya empiezas a escribir y lo dejas, lo arrojas todo sobre el papel y ya mañana lo pasaremos, si consigo leer lo que he escrito, pero no... Eso leí también que lo comentabas en algún momento, que al principio necesitas como mucha concentración para empezar hasta que te centras, hasta que coges el ritmo de la novela y luego como que ya... Sí, es más una cuestión de tono, sí, es verdad. Además, a ver, hasta esta última en la que estoy trabajando ahora, sí que había una continuidad. De hecho recuerdo que, pues a lo mejor estaba presentando Los Hijos del Fuego y yo ya estaba trabajando en Sin Piedad. Siempre había como un trabajo continuo. Y para sacarte de encima todo el proceso, además, claro, como os decía, es un proceso largo, es muy intenso, para quitarte de encima la voz de la novela anterior, pues había un tiempo de sacudirse. Y costaba llegar a ese momento en el que por fin algo hacía clic y entendías que sí, que ya está, ahora ya lo tengo cogido, este es el tono, esta es la voz de esta novela y por aquí es por donde vamos a avanzar. Con esta última hubo algo parecido también, pero no fue por la misma razón, fue porque, bueno, no sé si os suena que hubo una pandemia y un poco de... ¿Hubo o hay? Es verdad. Pues durante todo ese tiempo de confinamiento, recuerdo que Un Fuego Azul, la versión en castellano, había salido a finales de enero del 2020. Un momento fantástico, ¿qué puede salir mal? Nada. Vamos ahí a tope. La novela estaba funcionando muy bien. Iba de maravilla. Y de repente se paró el mundo. Y en aquel momento, cuando estábamos todos en casa y veías que la cosa era seria y que la gente empezaba a morir de mil en mil a tu lado, claro, en aquel momento yo pensaba, todo esto no importa nada. Todo aquello que os decía al principio, encontrar algo que merezca ser contado, que es ridículo, esto no sirve, lo importante es lo que está haciendo otra gente. Lo importante es la sanidad pública, lo importante son los sanitarios, lo importante es el personal del supermercado que te sigue dando de comer. Todo esto, y a mí eso me desconectó muchísimo. Yo escribía pensando, me asomaba a todo esto pensando, ¿a dónde voy? Esto no es
no es importante. Y luego, claro, la gente te tira las orejas con todo eso de, bueno, haces compañía, acompañas el momento, pero... Era otro tipo de alimento, otro Claro. tipo de Claro. cuidado para Claro. los que estábamos Es que esto lo bien necesitas. dentro de Pero casa, yo entonces no lo para veía. que no nos tiráramos por la ventana, Sí. por ejemplo. Pero yo en ese momento no lo veía, no era A capaz, todos no era nos capaz. pasó, Por eso pensar hacía... que nada importaba. Claro, claro. Lo más Hasta ese que llegué momento. a sentir que podía ayudar de alguna manera era cuando hacíamos aquello de leer fragmentos. Yo Sí. lo que tengo, mi trabajo es este y lo comparto y lo leo, pero escribir no era capaz. Por eso, esta vez, en aquel momento no le veía sentido. Y luego encima, y de hecho ahí es donde empezó a asomar la otra novela, cuando ves que incluso en una situación como esa hay gente que piensa antes en su bolsillo, en su tajada, ¿os acordáis de todo aquel rollo de que, bueno, de esto vamos a salir mejores, esto nos hará más fuertes, más unidos, más... Y a mí, que se me conoce por mi natural optimismo, ¿sabéis? Yo soy ese tío que, a mí si me preguntáis cómo veo el vaso, medio lleno, medio vacío, yo siempre digo medio lleno, de veneno. Pero yo decía, no vamos a salir de esa manera, no... Y luego empiezan a pasar todas esas cosas, gente que se lleva una comisión de 5 kilos por unas mascarillas defectuosas, pero ¿qué mierda es esto? Ahí es donde de repente empiezas a pensar, pues igual podíamos contarlo, o igual podías llamar la atención sobre esto, o igual esto sí que es preocupante, igual... Pero hasta ese momento yo era incapaz de encontrar ya no el tono de la novela, sino el tono de nada. Es que con todo aquello no aprendimos nada. No... Parece ser que no. Ojo, qué serio me he puesto. No, pero bueno, es la vida tienes misma. razón, se Es nota así. el ambiente en la calle que la gente cuidado, ya está pasado. Pero A bueno, nosotros nos pilló también en los inicios. Abrimos en Sí. noviembre, Sí. no sé, noviembre, diciembre de 2020, 2019. Del O 19, sea, sí. justo antes también. 3 meses antes. Pero le estaba contando una cosa que la última vez que te vi fue en el club de Juan Daniel, de Natalia, ah, sí, sí, sí. que tuvimos una reunión contigo y ya no tuvimos más. Pero me parece que estáis leyendo algo ahí, ¿no? Que me tengo que ir pitando, que también aprovecho para decir que si seguís hablando, que yo me voy a ir pitando que a las 7:30. Sí, sí, volveremos. Sí, Ya, claro. hemos hablado, de hecho, para eso, sí. Bueno, pues ahí fue donde empecé a sacar otra vez las libretitas y todo eso. Yo, si queréis os las enseño, no sé si... Enséñanos Sí. qué usas, qué libretas tienes, qué pluma, qué Bueno, te gusta. yo- A ver, que nos preguntan mucho por esa libreta, Pedro. En realidad... Porque tú debes escribir súper deprisa, además. O sea, No, que va, tú mira qué letra tengo. Esto es todo pura caligrafía. Madre mía, me siguen llamando 20 veces ya, por favor. En realidad yo he venido a participar en este acto solo por este momento. Porque este es... ahora, desde allá atrás no la veis, pero ahora mismo Ana está rayando la mesa con las uñas. Que no, que dice, me gusta. ¿cómo vas a sacar eso? Cuéntalo tú y luego yo digo la verdad. Es una libreta maravillosa, Fantástica. coreana. La marca se llama Trolls Paper. ¿Vale? Tiene una apertura súper cómoda, como podéis ver, 180 grados. Pero papel para pluma, pues no es. Solo lo podía hacer yo. Entonces, bueno, la verdad es que no te va mal. Ahora que lo estoy viendo. Porque igual... No transparente. 6 meses diciéndoselo. Esto es lo que pasa por hacer las reuniones virtuales. Claro. Que es que no lo había visto yo en mano tu De libreta. hecho, luego te voy a enseñar lo que es transparente. Es que yo tengo otra ha de sonado fatal, Trolls pero- Paper, pero el papel es diferente y es más poroso. Y entonces, ¿qué pasa? Que el trazo se expande mucho y entonces queda una castaña, pero con esta queda bien. Y esa pared. ¿Y te imaginas que ahora retiro todo lo que he dicho? Es que luego me preguntan en redes sociales, ¿cuál es la libreta que usa Pedro Feijóo? Claro, ¿cuál es esa? Y entonces es esta, ¿vale? Trolls Paper. Esta es la libreta que Pedro Feijóo usa, que aparte la usa mucho, porque la veis que está muy usada y resiste bastante bien, podemos decir.
Voy- publicidad. y ahora voy a Yo meto contar la la cuña verdad. publicitaria. Voy a contaros la verdad. Esto A fue ver. una, segunda parte. una vez que vinimos a la tienda y Ana no estaba. Y como yo soy así de sensato, un tipo, ya no hay más que ver, un tipo cabal, no pedí consejo. Dije, pues necesito papel, me voy a llevar alguna y estuve curioseando y esta me gustó. Cuando luego hicimos aquella charla a través de Instagram, yo dije todo esto y Ana se enfadó muchísimo conmigo, pero decía, esas libretas no son... No. Pero claro, yo ya estaba contentísimo con ella. Sí, está bien. Pero luego te gustó más la otra. Sí, la verdad es que se ve. Luego, es verdad que... Bueno, hubo un interludio por el medio, porque... Bueno, por el medio, Marta trajo esta de Nueva York, que esta es de la que te hablaba. Qué bonita. No la conocía, no la conocía de nada, pero tiene un tamaño distinto y me gustaba, me resultaba muy agradable, pero esto sí que es transparente. Eso sí que estás pasando. Pero esto fue maravilloso, porque gracias a esto descubrí yo... Bueno, lápices la cuña. Es que esto parece una cuña publicitaria continua, Pero bueno, ahora Queremos saber. bueno, luego echando un vistazo a esa Sí, está libreta, muy bien la libreta. traspaso, decía, no traspasa, no, traspasar es esto, Claro. era un suplicio. Y entonces me dijo, vas a tener que escribir con otra cosa. Mira, ahí va. Y ahí fue como empecé a trabajar con los lápices Blackwing, que eran una pasada. Además, por lo visto, parece ser que tengo una pequeña joya ahí escondida. Sí, no he mirado Porque es un lápiz. el valor. Sí, los lápices Blackwood. Ah, Sí, ¿Los ¿dónde tenéis va? ahí un poquito más abajo? Sí. oh, ya al salir, sí. Muy bien, Esto es como ese gag de Luthier. Estos Me lápices los encanta. podéis adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Ay, es que a mi nieto está empezando a escribirle. Pues son una gozada. Le encanta. Son una Porque gozada. además lleva Son, goma. de hecho, Lleva una Lleva goma. una goma detrás. Sí, sí. Se puede quitar, mira. aquí tengo, Sí. Se saca y se pone. Ay, Hay qué muchos bueno. colores. Sí, los conozco, también los están abajo. conozco. Sí, Ah, bueno, luego necesito un guía. tenemos infiltrados en el Me dice público. que claro. Sí. Es que son un vicio los lápices estos. ¿Qué va? Pero bueno, ahí es donde viene mucho cuidado porque Candidatos de Hacienda mucho. no sabéis en manos de quién estáis ahora mismo, porque por el medio, cuando descubrí lo de los lápices, dije, Ana, fantástico, esto va Claro. genial, mándame lápiz. Y de repente, bueno, no sé si los habéis visto todos por ahí, ha llegado por ahí, ¿no? ¿Tenéis para probar también el mostrador que tenemos unos cuantos? Ay, Dios mío. Las minas resisten bien sin romperse también. Me estaba yo preguntando esto, ¿en qué momento El lápiz cuando tampoco Dios vuelves, mío, si cuando vamos a vuelves desvelar. a Pero ese es el leer, próximo libro. Sí, te cambia la idea y decides constantemente, en todo momento. O cuando lo estás pasando al ordenador Mm. y dices, No, No, pero ahí se no, ve no. que es Tengo sobre una la idea. marcha, porque ahí se ve que está tachado y a continuación Sí. vuelve a empezar. tengo una idea. No esto estás casi puede reescrito por darle- encima, Sí, es sí, sobre la marcha. constantemente, sí. Qué trabajo. Confío en es lo que decía antes, confío en el guión, entonces no hago tantos cambios bueno, digo esto y justamente anteayer sí que hice un cambio de estructura, pero Nadie lo sabe. es eso que cambio simplemente atañe a ese capítulo en particular. De repente igual tengo la sensación de que estoy divagando, de Que no lo estás contando me he ido... bien. Sí, Sí, que te fuiste por las ramas. y entonces vuelvo un poco atrás y arranco otra vez. Lo que os decía, yo le pido a Ana que me mande los lápices, pero Ana, que no pierde comba, dice, te mando una cosa más, porque dice que no, que le da igual, pero se quedó con lo de la libreta y de repente... Es que yo dije, si te gustan los de otros papers, tienes que probar estos. Estos. Y de repente me llega una libreta y digo, Kunizawa, ¿qué es esto? Pues,
jo, me da mucha rabia porque tuve que reconocer esto. Por fortuna no lo está oyendo nadie, no lo está viendo nadie. Pues mira, online 20 personas, o sea que bueno. Bueno, la verdad es que sí, que era una gozada, sí que se notaba la diferencia. Así que Parte del mérito de esta novela. sí, por eso La cuando... Sí, de hecho en la portada esta va a ser distinta. Saldrá, bueno, pues con el título que sea al final y encima del título en grande pondrá Ana y Panda y luego si tal yo ya iré por ahí, ya veremos cómo... Esta es la otra libreta que uso. Y bueno, y luego está lo de las plumas que me Y bueno, decíais, no sé cuando si- acabe este asunto, Pedro tendrá una Travelers, que este papel Guay. son los dos que recomendamos para pluma, este y ese. O sea que nada, que este yo creo que te va a gustar también. Perdonable. Tiene un tope de cuadernos que puedes meter, son intercambiables Tiene y un tienen tope, gomas. que yo he metido aquí el máximo que ¿Qué creo son? que da, que son 5. Vale. Pero luego tiene más recambios tipo eso, funditas, Sí, sí. cosas tal, pero de papel con 5 yo creo que va de sobra. Y Sí, bueno, sí, y como sí. la comparto con mis hijas, pues esto pasa. Pero nada. Y Esta no es luego para le cambias enseñar. con las gomitas, Pero ahí no hay tal, más y le de metes 5, otras. solo son 5, pues parece más. No son 5, creo. 1, 2, 3, 4, 5. Es una gozada. No me hagáis dudar. Y está ya compartimentada. Luego hago dibujos y cosas. Pero es súper fino. Me toca este. Este es papel periférico. Con el tuzarro que soy yo no sé si esto será No, la mejor este, opción para mí. espera, este es el normal. Ah, vale. Pero no. Tiene muy buena Ese pinta, parece sí, más sí. grueso que el anterior, ¿no? Sí, es que el otro es más finito. Bueno, nada, esto ya lo hablaremos después. ¿Qué más nos quieres enseñar? ¿Qué llevas en el estuche? Pues mira, Llevas mucha mezcla ahí, ¿eh? sí. Curioso, es verdad. Bueno, antes decía Ana que cuando empezamos a hablar de hacer esto, yo todavía estaba en Barcelona y aún, bueno, me hubiera venido de cabeza, y allí es claro, donde trabajo habitualmente, donde tengo todo. Pero como nos cogió así, esto es como la bolsa que llevo habitualmente como de trabajo, trote, ¿no? sí, O sea, sí, es tu De imprescindible, trabajo. ¿no? sí, Si te vas esto a es lo un que sitio rápido es lo que coges. esto es lo que tenía en este viaje, sí. Y bueno, hay de todo, de todo. Esto para tomar, si estoy, tengo siempre los guiones pegados detrás donde estoy trabajando. Entonces, si de repente tengo que anotar cualquier cosa o lo que sea, pues echo mano de esto. Pero mis herramientas de trabajo son las plumas. Y esto es estas son las que tengo aquí. Ahora las enseño y las paso. Pero me hacía mucha gracia porque... Ah, sí, es que es la Parker 51. Ahora veníamos... hace un rato estábamos hablando de... qué hay detrás de cada pluma. Hablábamos de... ¿Cómo era? De plumas cutres o algo así. Yo decía, no existe nada de eso. No, para mí, no... Y le contaba estos días a Ana que me hacía mucha gracia porque casualmente yo creo que ahora mismo debo llevar encima y no os quedéis con este dato, porque no es lo importante, pero visto de una manera más fría, más aséptica, tal vez sea la pluma más cara y la más Yo creo barata que que hay sí. en... Vale. Hay unas desechables de Pilot que son más baratas, pero que se llaman con cartucho, creo que sí que son más baratas. Esa. Esas, vale. Esas. Pues creo que detrás... Obrera. Parece que está preparado esto, de verdad. Detrás, justo a continuación de esa, debe ir esta, que es la Perqueo, ¿no? Ujú, sí. De Cabeco. De Esto va a quedar fatal. Esta pluma no viene de Panda. No viene de Panda, pero no pasa nada. Esta llegó del otro lado del mar. Pero esta sí, esta es la Sailor. A ver, centra ahí que la vean A ver, nuestros compañeros. ahora os las paso. Estas son las plumas de las que estoy hablando.
una Que terquea. tengo que decir que también me da un poco de pena llevarlas en el estuche así, chocando. No, Y sabía que me iba a decir. es que he sufrido un poco, porque luego es que me preguntan mucho, ¿cómo las llevo? Y yo digo en vertical, Vertical. enganchadas con el clip, tal, y Las ¿sabes? cuido. Y luego me dirán, ¿dónde las lleva Pedro? Soy la ruina de pan. Luego dirán, no, yo quiero la funda esa que es una funda chamán. La funda esa que utiliza, ¿cómo decía este chico? El samurái de las letras. Paco Oso, es Paco Oso, nuestro Paco amigo Oso. Paco Oso, que seguro que nos está viendo porque es súper fan, yo creo que un poco de Panda y mucho de Pedro. No era al revés, pero bueno. Y este chico sí que nos pregunta. Ese nos preguntó por las libretas y probablemente, No, pues no sé si estás aquí viéndonos, pero Paco, amigos, hacedle caso a Ana porque esto, de hecho, es cierto que estas plumas no las llevo así habitualmente, ahora me las he traído hoy para esto, pero a lo que iba de todo... Claro, Suena disfunción. serás desgraciado. es No, que es una pluma buena. Es una gozada. Y la lleva al lado del Edding. Chocando, o sea... Me la va a quitar. Mira, lo he pensado mejor y no te la mereces. Pero eso le puede añadir un valor. Y no se te raya. Bajarla. trote de- Encima tienes suerte y no se te Porque si la raya. tienes muy cara y no la usas porque tienes miedo a que se raye, a que se estrope. No, pues mira, ¿Eso? no, al contrario. Te gusta que envejezcan, ¿no? Con el Claro. uso. Esto no lo vamos a enseñar. No, pero eso me da de ahora, ¿eh? Esto no- Bueno, es que acabamos es de Galicia. encontrar... Sí. No, era condensación de ahora. Perdón, es que hemos encontrado una mancha. pero mirad, no. Y al hilo de lo que decíamos, de si usarlas o no usarlas porque son más o menos caras o todo eso, yo no tengo ninguna pluma, y esto lo hablábamos cuando habíamos hecho aquel directo. A ver, seguramente tengo alguna pluma que sea carísima, que sea... pues no sé, recuerdo que por ejemplo en el vídeo se había enseñado una Montblanc, una 146, pero incluso tenía su particularidad porque era una 146 de los años 70, cuando todavía todo el plumín era de oro, no llevaba esa parte perfilada de oro blanco, bueno, esa pluma ahora cuesta un riñón, pero yo no la tengo o no dejo de usarla o la uso más o menos por eso. Esa pluma tiene una historia, llegó a mí a través de un familiar y perteneció además a alguien, bueno, pues que en este caso era la pluma que utilizaba habitualmente el fundador de Mirurgia, que igual os suena de algo. Siempre, sí, Era... toda la vida de los Vale. polvos, la Exacto. tal. Mirurgia en su momento fue una empresa absolutamente revolucionaria porque supo encontrar un hueco en el campo de la perfumería para la alta perfumería, la droguería cotidiana y el arte. Y eso salió de la cabeza de dos genios que eran Esteban Monegal y Esteban Rodés, y esa pluma, la pluma de Esteban Monegal, del fundador, es la que con el tiempo acabó llegando a mí. ¿Cómo no lo vas a usar? Las plumas se fabrican para que la gente cuente historias con ellas, para que tengan esa vida. Tener una pluma, sea la que sea, y no darle vida, en mi caso, yo no lo entendería. No sé, es como... si te gustan mucho, yo qué sé, los coches de colección o estas cosas y te los compras para tener en el garaje. Esas cosas se han hecho para salir a la calle, para que te dé el viento, para sentir lo que hay ahí debajo. Pues creo que con las plumas pasa lo mismo. A mí lo que me importa son la historia que hay en esa pluma. No solo la que tú vas a contar, sino la que ella te tiene que contar a ti también. Yo recuerdo cuando estábamos en la facultad, de camino a casa, muchas veces nos parábamos delante de, no me acuerdo cómo se llamaba, aquella librería antiquísima que había en la Rúa do Vilar,
y tenía todas aquellas Mont Blanc expuestas en el escaparate y decíamos, algún día, recuerdo cuando tuve mi primera Mont Blanc, aquello fue un regalo de mis padres cuando acabé la carrera. Y caramba, la intrahistoria que tenía toda esa pluma, todo aquello que significaba para mí, era un poco absurdo no transmitirla de alguna manera. Buena parte de Os Fillos do Mar estaba escrita con esa pluma, pero también con una pelícano que te había enseñado aquella vez. Sí. Las pelícano de Pelicán eran unas plumas escolares, se llamaban así, eran plumas para escribir en la escuela en los años 60, y esa era la pluma que llevaba mi abuelo habitualmente en el bolsillo y con la que anotaba los artículos cuando todavía el Faro estaba aquí en Colón. Eso con el tiempo acaba llegando a ti. ¿Cómo no lo vas a usar? Y esa pluma probablemente no valga 3 duros. ¿Cuánto vale una Perqueo ahora? Unos 15 euros. Todo lo que veáis en esos cuadernos que andan por ahí, pues todo lo que ande por ahí que veáis escrito en verde es esta pluma. Os las paso por ahí. Esta, contamos la historia de esta, es que es fantástica. La contamos. Bueno, cuéntalo tú, que Que a mí me da la risa. sí. ¿A ti te la conté? Pues nada, estaba yo un día aquí en la tienda y vinieron unos señores, un señor y una señora, y el señor se parecía a ti. Son rumores. Y entonces me dijeron, porque Pedro acababa de perder una pluma, acababas de perder sí. la Cabeco día 2. Y entonces le querían regalar una pluma y entonces pues me pedían consejo. Y como tú le conoces, tal... Y entonces le dije, vale, más o menos, ¿qué rango de precios? Ay. Y entonces me dijo tu padre muy serio, unos 1.000 euros. Y entonces yo pensé, como Pedro es así, pues yo dije, pues su padre será igual. Me estará tomando el pelo y ya está. Entonces yo me lo llevé a la vitrina de las plumas, le empecé a enseñar las otras de Cabeco, porque la Cabeco día, pues no sé cuánto cuesta, pero sobre, o sea, 100 como mucho, o sea, no está ni cerca de los 1.000. Entonces yo empecé a enseñarle las Cabeco, fui saltando de marca, tal, y cuando ya estábamos, y me decían, la que tú veas, tal, tú sabes más, tal. Y les volví a decir, pero entonces más o menos ¿de qué precio? Y me volví a decir, unos 1.000 euros. ¿No me acabas de oír lo que te acabo de decir? Y entonces ya me quedé yo así, hubo así una parada y dije, pero que es en serio. Fuera de mi y el hombre realmente no me lo dijo, estaba serio, es que fui yo quien supuse que sería broma, pero no me lo dijo de broma, o sea, pero no me lo esperaba, no lo vi venir. Tampoco, claro. Y se acabó llevando esta pluma que, ¿la has pasado? Sí. Es un valiente. Que era la más cara de la tienda, que tampoco llega a los 1.000 ni de lejos, pero bueno, son, no recuerdo. 300 así, ¿no? No más, 355, 400, no recuerdo exactamente. Pero, así que nada, esa fue la historia. Y después pensé, le tenía que haber dado unos tinteros o algo para seguir sumando. Me quedé en shock. Papá, si estás viendo esto, te queda aquí una cuenta. Pues, bueno, yo entiendo que en aquel momento, bueno, es que hay que conocerlo también. A mi padre hay que conocerlo y hay que quererlo. Pero bueno, claro, él lo hacía como... ¿Qué has dicho? No, estoy leyendo. Supongo que, claro, bueno, supongo no, no entiende esa relación con el objeto de la misma manera, pero todo eso a mí ya me da esa otra historia. Al margen de que esa Sailor que anda por ahí es una pluma fantástica y además me encanta,
me gusta mucho escribir con ella porque no sé si es cosa de todas las Sailor, pero tienen esa cosa como de rasgar Sí, más el papel. Es característico de sus plumines. Hay gente que no lo aguanta, a mí me gusta también, pero sí, hace ruidillo, se nota como la textura, feedback le llaman, que como que te responde, ¿no? No sé. Pues Bueno, no sé. está genial, es una gozada escribir con ella, pero... Bueno, tienes que probar, te he traído la pilo para que la pruebes, luego la pruebas. Ah, vale. Yo no la voy a pasar, Sí, yo os la lo podéis voy- pasar. No tiene ningún valor de... No has escrito un bestseller con ella, pero... Pero mola todo. Está retráctil, Ah, es la Mola retráctil. todo. Ah, Cables. genial. Ah, amigo. guay. Y estas deslizan, esta es todo lo contrario a Sailor. Esta es el plumín. Esa escribe sola. Escribe sola. Ay, pues esa me Es una gozada. ¿Quieres una libreta para probarla? Dejadla. No, es muy bonita la libreta, pero es verdad. Espérate. Una que no tenga libreta. Sí. Bueno, hasta la estoy leyendo, pero normalmente no lo... ¿Aprietas un poco a escribir? No. Espérate. Aquella se la he roto. Ay, sí, a Ana no le suena. Ya no la oigo. Un poquito. Muy suave, a mí me suena Bueno. igual que a ti. Así Ay, suavita. sí, ni me- Vale, Bueno, hay que cogerle el plumín. Sí, la Te la puedes voy a enseñar. romper. Con cuidado, por favor. Me encanta. Bueno, no sé, tengo esta le tengo mucho cariño. Es también, bueno, pues una historia que es una pluma que ya como un regalo y Dinos cuál es. es una Parker, es una Frontier. No sé si tiene otra referencia. No lo sé, yo aquí acabamos de leer las 51, que he pensado estéticamente por fuera se parecían, pero no, porque la 51 lleva el plumín encapotado así como metido, que solo se ve la puntita. Sí, no. Entonces esta no... Estas plumas, esa que va por ahí, en los años 90, yo creo que es un modelo de mediados de los 90 y fueron muy populares porque, bueno, es una Parker, yo creo que en aquel momento me suena que andaba sobre unas 5.000, 6.000 pesetas de la época. Igual hoy pues sería unos 50 euros, más o menos, no lo sé, no sé deciros. Pero conmigo también tiene una historia porque, bueno, esto sí, lo he contado en un montón de entrevistas. Yo, No me lo sé todo, ¿eh? pues esto te lo voy a contar. Bueno, lo bonito de este trabajo es que es un viaje en el que te vas encontrando con mucha gente y vas recibiendo y regalando mucho por el camino, de todo tipo, de consejos, hablo de lo que recibo, yo consejos doy, opiniones, ayudas, todo lo que sea que contribuya a formarte. Y bueno, pues dentro de todo ese recorrido pues están los otros autores y maestros con los que te vas encontrando y con los que vas compartiendo tiempo y espacio. Para mí, esto lo he contado un montón de veces, no voy a ser nada original, yo creo que el primer autor al que realmente le debo empezar el camino y que me lleva a estar aquí es Suso de Toro. Para todos aquellos que hicimos bueno, pues el bachillerato, el instituto en esos últimos 80 y principios de los 90, Suso de Toro fue el autor que nos abrió los ojos porque de repente era el tipo que nos decía que aquí había otra manera de hacer y nos proponía un terreno nuevo. Yo, pues, por circunstancias, tuve la suerte de caer literalmente encima de él, no estoy exagerando, Suso y yo nos conocimos conmigo cayéndome encima de él, y tenía dos opciones, o partirme la cara o hacernos amigos, y pasaron las dos cosas. Y recuerdo que en aquella época, claro, imaginaos, os estoy hablando de los últimos años 90, yo estaba en la facultad, estudiando literatura además, claro, para mí en aquel momento pues tener la suerte de ya solo poder estar una tarde con él, charlar con él, hablar con él, pues estás con los ojos abiertos
y todo tú eres una esponja intentando absorber todo lo que puedas obtener de ese momento y fijándote en todo. Esa era la pluma que llevaba Suso. No esa en concreto, no, que nadie se la lleve al bolsillo ahora. Diciendo, Ese modelo. ese modelo, exacto, exactamente ese modelo. Y con el tiempo tuve una... La mía, por cierto, ¿dónde está? Confía. Vale. Es que oigo el clic, pero ahora no lo estoy oyendo. Está sufriendo, Qué presión. Y de repente, pues hace poco, de casualidad, volvió esa pluma. Si a toda esa historia que os contaba, pues le sumas de quién viene, de quién te la está dando, cuál es la relación que tú tienes con esa pluma, pues ¿cómo la vas a dejar en el cajón? ¿Cómo bueno, voy a decir una chorrada de que son animales vivos y todo esto, pero creo que sí que tienen una vida que hay que... Además, creo que me contaste la otra vez que en función del tipo de escena que estabas Sí. narrando usabas una u otra. Sí, es verdad, las tengo asociadas a... Claro, por todas esas historias que... cómo me han llegado a mí, claro, las vinculo más a una emoción, a un momento, y a veces me resulta más fácil conectar con... si la emoción que quiero transcribir... recuerdo, por ejemplo, pues, yo qué sé, cuando estaba escribiendo Sen Piedad, que es un libro que es como desgarrarse el pecho y sacarse el corazón y decir, aquí estoy yo, recuerdo que había muchos momentos de ese libro que están escritos con plumas que me recuerdan llevan a ese momento, momento. Sí, sí. Igual te ponen en situación. Sí. Luego, antes Ana os contaba, por ejemplo, lo de... En todos estos años yo creo que solamente he perdido una pluma. Hicimos una campaña desde la radio incluso para ver si la recuperaba. Y es esa día 2. Yo llevaba muchísimo tiempo escuchando historias de las Cabeco. Y de hecho, bueno, tú y yo lo hemos hablado mucho porque... ahora aquí, y esto lo digo de corazón, no sabéis la suerte que tenéis, porque ahí abajo tenéis una vitrina, yo creo que con todos los modelos de Cabeco, que si no todos, pocos deben faltar. Sí, prácticamente sí. Esas plumas son, si os gusta escribir con pluma, esas plumas son una maravilla. Y en proporción, además, a mí, joder, es que me parecen baratísimas para el útil que es, Son plumas, además, que tienen mucha historia, son unas plumas alemanas de principio de siglo, del siglo pasado, pero que no son nada fáciles de conseguir, de tener, de probar ya, ni os cuento. Yo, en Barcelona pues tenía la suerte de que allí estaba Viena, la Casa de la Estilográfica, o casas que más o menos las tenían, y así fue como por fin pude hacerme con la primera. Mi primera Cabeco, después de mucho dar la paliza con las Cabeco, fue una día 2 que perdí el año pasado. Qué ruina. Yendo a la Feria del Libro de Santiago. Si alguien encuentra una Cabeco día 2, sí, que lo sepáis. Quedaosla, pero que sepáis ¿Pero que... la perdiste? ¿Cómo fue Era eso? tuya. ¿Cómo fue la historia? Pues, caray, pues fue una historia... Una charla pasando. No, Bueno, ¿qué no va? estaba ya preocupada. ¿Qué va? No la he recuperado ya, es que de verdad sufro. Venga. Venga, hasta luego. No, a ver, Aquí quedan, bueno, nada. Hay una silla si queréis aquí. Si alguien se quiere acercar. os juro que esto que voy a contar ahora, por increíble que parezca, no tiene ni una coma de ficción. Esa pluma la perdí, igual a alguno os suena porque de hecho incluso había salido un reportaje aquí en El Faro y todo eso, no sobre la pluma, sino sobre el día. Bueno, antes contaba Ana así por encima. Yo soy el nieto de Manuel de la Fuente, que durante
buena parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, fue un tipo que se dedicó a recuperar la memoria de la ciudad. Por eso ese Camiñaro Vigo Bello está dedicado a él, por eso aparece de vez en cuando en mis textos, en alguna novela, por ahí aparece colocado. Y es, bueno, alguien a quien se lo debo todo. Se murió en el año 2002 y, bueno, yo creo que durante todos estos años he intentado hacer todo lo posible por continuar el trabajo que él y un grupo de autores como él empezaron en la ciudad, sobre todo a finales de los años 80, los años 90, era el de recuperar la memoria. Se murió muy pronto, como todas las personas a las que queremos, y en el 3 de mayo de este año se cumplían 20 años. Así que fui al cementerio y me quedé allí un rato hablando. Recuerdo que llevaba en el bolsillo, esto lo había contado, salió en un montón de medios, llevaba un roller, un Pilot, perdón, un Parker, ¿cómo se llama? El Vector, que es el roller por excelencia, lo habéis visto. No tengo ninguno aquí, pero lo habréis visto 1.000.000 de veces. Y lo llevaba porque, bueno, ese roller me lo regaló justo la noche antes de morir. No pensábamos que fuera a pasar nada de esto, o bueno, igual con el tiempo me di cuenta de que él sí lo sabía, pero el resto no lo sabíamos y yo, como soy generalmente idiota, pues no tenía ni idea de que fuera a pasar eso. Y recuerdo que en el hospital él estaba garabateando algo, lo sacó y como yo no pierdo comba, le dije, bueno, este me lo podía regalar. Y se quedó mirándome un buen rato y me lo dio, pero cuando lo iba a coger, lo mantuvo en la mano y me dijo, haz que valga la pena. La mañana siguiente estaba muerto. Y recuerdo que este mes, este día que os digo de mayo, fui allí, llevaba esa fundita que también perdí, que te había contado. De allí me iba a Santiago a firmar ejemplares a la feria, y por eso llevaba la Cabeco. Pero como sabía que iba a hacer esa parada, llevaba también el roller y bueno, lo saqué para enseñarlo y decir que pensaba que ojalá hubiera valido la pena. Y allí nos quedamos un rato charlando y me volví a subir al coche, me fui y llegué a Santiago, y cuando llegué a la caseta fui a sacar la funda y vi que la había perdido. Por fortuna el roller lo había guardado en vertical. Pero no sé, supongo que igual fue como un pago o una prenda, Diego, no sé, igual fue decir, no sé, sí, valió la pena, pero yo te di aquel, ahora me quedo con este otro, así que no sé, ese fue el único día que perdí una pluma. Le tenía muchísimo cariño a esa pluma, pero bueno, con el tiempo supongo que acabé tomándomelo como el pago a un compromiso. Bueno, no sé. O un agradecimiento, no un pago, no tiene por qué ser un pago. Sí. Puede ser un agradecimiento. No sé, pero quiero pensar que valió la pena. Valió la pena. Yo recuerdo, lo leí la historia en tu Instagram y recuerdo que estaba lleno de comentarios de gente que había valido la pena. O sea, escucha a tu público. Bueno, no. Sí, porque es muy humilde. Pero... No, soy muy realista. Lo que pasa es que... El vaso lleno de veneno. Ese. Pero bueno. Otra cosa que me llamaba la atención leyendo tus entrevistas que te habían hecho es que efectivamente citas mucho los referentes, ¿no? Suso de Toro, de tu abuelo,
y uno que voy a pronunciar mal, francés. ¿Cómo se pronuncia? Ah, yo lo pronuncio muy mal también, pero es verdad, sí, sí, bueno. Y esas tres referentes salen, prácticamente todas tus entrevistas acaban saliendo los tres. Es que yo creo que tienes que pagarlo. Creo que alguien que te ha dado tanto, 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 lo mínimo que tienes que hacer es, para empezar a agradecerlo y luego reconocerlo y pagarlo. Bueno, no sorprenderé nada porque el autor al que se refiere Ana es Pierre Lemaitre. Bueno, yo tampoco estoy muy seguro de que... Iba a decir Lemaitre. Pues seguramente es francés. No sé, bueno. ¿Hay alguien de francés aquí? No. Yo creo que es Pierre Lemaitre. Lemaitre, pues ya decía yo que Lemaitre no... Me parece. Los tuyos echaron a los leones. Como son entrevistas escritas, pues es lo que pasa. Pues sí, sí. Claro. Es un... Bueno, no sé si... Me imagino que todos lo conocéis, pero yo le debo muchísimo porque... Caray, recuerdo que cuando estaba, pues por ejemplo, haciendo lo que luego iba a ser A memoria de Choiva y... yo tenía esa sensación, esa percepción de que había una manera de hacer, de escribir un thriller, de jugar con el borde de esa violencia, de esa agresividad, pero diferente a lo que se venía haciendo aquí. Era una cuestión más de instinto, ¿no? Y de repente, bueno, casualmente, ese libro salió al mismo tiempo que Vestido de novia. Y bueno, sabéis que las cubiertas, os lo juro, casualmente, son muy parecidas. Bueno, claro, yo no conocía a Lemaitre en ese momento, si no, no habría hecho esa cubierta. La cubierta, la edición en gallego de A memoria de Choiva es mi ojo, de hecho, porque por lo visto no había nadie cerca que pareciera tan malo visto de cerca como yo. Esa fue la explicación de la editorial, de verdad. Pedrito, mira, tienes que venir a la sesión porque... Yo, ¿para qué? Porque te vamos a fotografiar a ti, jamás. Donde se ha visto que el autor salga en la cubierta, a ver, no se va a saber que eres tú, pero yo lo sé, pero los demás no, Pedrito, tienes que venir. ¿Pero por qué? Porque tu ojo parece de muy mala persona. Vale, pues nada, pues voy, con los riquiños que... Total, que unos meses después, cuando ya está el libro en la calle, nos encontramos con... Bueno, Marta se encuentra con la edición de Alfaguara, de Vestido de novia, que tiene un ojo también, no tan malo como el mío, pero madre mía, menudo libro. Y recuerdo que yo empecé a leer a Lemaitre a través de Vestido de novia, y a mí se me abrió el cielo, porque pensé, exactamente esto era lo que yo quería transmitir, era a lo que quería jugar. De hecho, Sí. claro. Bueno, de hecho, ya antes, en Sempiedade, Sempiedade es un libro que salió casi sin darnos cuenta. Yo sabía que el siguiente libro iba a ser que iba a ser lo que os decía al principio, un texto complicado que iba a requerir muchísima dedicación, y quería tomar un tiempo. Me obsesioné tanto con lo de relajarme que me puse enfermo, un problema, acabé en el hospital, una buena temporada, y como no sé estarme quieto, pues ahí fue donde empecé a escribir Sempiedade. Pero Sempiedade tiene mucho, como es un libro que se coló ahí, tiene mucho de prueba, de tantear lo que yo quería hacer después con Un fuego azul. Ahí ya tenía todo ese feedback de Lemaitre encima, y hay mucho de prueba. Si os fijáis, hay mucho de intención, de estar tanteando cosas. Pero claro, Un fuego azul era exactamente eso, era decir, efectivamente, ahora sí que soy consciente de que... Tened en cuenta que además os estoy hablando de... tampoco me voy a poner muy serio con esto, pero mucho antes de que explotara todo ese boom de Carmen Mola y
toda esa manera de hacer. En Lemaitre hay otra cosa, no es esa violencia gratuita, hay una intención por debajo, hay no solo estética, también hay un discurso. Y claro, un fuego azul era decir, sé que en Europa se está haciendo esto, me da igual si es en Europa o en la China, me da igual. Esto es lo que yo quería hacer y esta era pues como mi solicitud para entrar en esa En la liga. partida. Sí, esa era la intención que había, pero por eso lo cuento siempre, porque igual ya estaba en el camino, pero el acabar de encontrar esa manera de esa forma, esa manera de contar dos historias al mismo tiempo, dos intenciones simultáneas, eso se lo debo descaradamente a Lemaitre. Sí, yo también me he leído los dos y también se intuye la referencia. Pero lo haces muy bien. Y probablemente tú resultas también de inspiración para alguien que venga después detrás. O sea que al final... Hombre, por su bien espero que no. No sé, Seguro que sí. Yo para estas cosas siempre me acuerdo de otra cita de Woody Allen, que recordáis, creo que es en Coge el dinero y corre, me parece, cuando dice lo de que él no hizo el servicio militar porque en caso de guerra él solo serviría como prisionero. Pues yo soy igual, en caso de ejemplo yo solo sirvo como mal ejemplo, así que por el bien de lo que sea que venga después, espero que no, esto no, yo no, que luego me pedís cuentas y bueno, al final, por una cosa o por otra, la culpa siempre es de Feijóo. Bueno, no sabes, buscando Pedro y Feijóo y entrevista, ¿qué sale? Joder, Pedro, Feijóo, entrevista. Pedro. Pues Pedro Sánchez. Claro, Alberto y obvio, Feijóo, ahí, entrevista. Sí, soy- mal nombre en esta época. o no, igual, ¿os acordáis de aquello de tú no sonabas Igual para al revés ministro? también, ¿eh? Ah, Que busca a Pedro Feijóo entrevista de Claro. que, hostia, Pedro Feijóo, ¿quién Sí, es eso te viene bien. este? Me imagino a mi primo Alberto ahora diciendo, ¿quién Diciéndolo. coño es este tío? Que tiene más éxito que yo. Me temo que no, pero... Bueno. Algún... No No te sé. gusta dar consejos, pero sí que sabe. Bueno, sí. Consejo... Preguntas también lo que quieras. A ver, yo... A futuros escritores, gente que te vea y quiera ser... Sí, sí. ¿Os acordáis de Gandalf en el puente aquel diciendo aquello de corred insensatos? No me siento con ningún autor. Bueno, yo trabajé como músico mucho tiempo antes de dedicarme a contar historias sobre el papel. Y dentro de ese campo trabajé mucho tiempo como productor. Trabajé en varios estudios de grabación y aprendí mucho de un tipo que, bueno, sigue trabajando y es alguien a quien quiero y admiro mucho, que en los años 90 fue lo que nos enseñaba todo el tiempo era que había que sacarle el máximo partido a los pocos recursos que tú tuvieras. Nos decía, claro, con unos micros fantásticos, con unas mesas de mezclas millonarias, con unos amplificadores carísimos, a lo mejor consigues que te suene un poco mejor. Pero si tú solamente tienes una guitarra, un micrófono y un bote de Colacao, y esto era así, ¿cómo puedes hacer que suene grande? Busca la manera, colócalo así, colócalo al revés, mete el micrófono dentro del bote de Colacao a ver cómo suena y a lo mejor encuentras algo nuevo. De hecho, hace poco le pidieron que escribiera algo parecido a sus memorias profesionales y el tío publicó un libro que se titula Así lo hago yo. Y me parece maravilloso, porque yo no me siento con ninguna autoridad para dar ningún consejo. En todo caso, os puedo enseñar pues cómo lo hago yo. Y bueno, para mí que estéis hoy aquí, pues es un regalo grandísimo y supongo que significará que igual
algo bien ha salido, pero... Y lo dudas todavía, así es que... sí. Mira, una cosa que me surge ahora, no lo sé si lo has contado, pero entonces si trabajaste tanto como productor de músico, etcétera, por ahí ya tenía que bullir ese magma de las letras ahí queriendo salir por algún tal, A ver, o sea, ¿cómo fue la ruptura de decir, bueno, pues dejo la música y me pongo a escribir, o la escritura salió ya impulsada? yo ¿O creo fue que un no, paréntesis y brotó? no había tanta diferencia. A ver, primero, supongo que el interés por escribir o por la letra o por contar historias o lo que fuera, siempre estaba ahí, siempre Por eso. estuvo ahí. Pero en realidad yo nunca noté tanta diferencia. Cuando yo dejé de tocar, dejé la música porque ya no podía más. Es un Sí, ¿qué más? mundo muy bonito. He tenido la suerte de... Yo he visto escenarios en llamas más allá de Orión, he visto cosas que vosotros no, mejor que no veáis. Estás perdiendo. ¿Dónde lo he podido escribir? Pues hay capítulos enteros que están escritos directamente, no en los capítulos escritos en furgonetas, en aviones, en bañeras de hotel, porque a mis compañeros les tocaba las narices que de noche, por lo que fuera, estaban cansados y seguir con la luz encendida, pues no. Así que Pedrito, vete a escribir a otro lado. Es que solo está el baño, pues vete a escribir al baño y escribes en la bañera. O sea, que ya fluían las dos vertientes artísticas a la vez en aquella... Sí, porque además para mí era lo mismo. No, a ver, en aquella época yo tocaba en La Matumba, que era un grupo que era muy divertido, muy popular, pero no éramos conocidos por ser grandes virtuosos del instrumento. Nosotros hacíamos unas canciones que funcionaban desde el primer momento. Las lanzabas, la gente las hacía suyas y luego te los encontrabas a las 5 de la mañana cantando no sé qué del Licor Negro Café. Hay víctimas presentes aquí. Era un diálogo. Tú lanzabas esa historia y la gente la hacía suya. Yo cambié el escenario por el papel. Por el pero, váter. La luz. sí, pero para mí era lo mismo, ¿no? Sí, es sí, lo sí. que os decía antes de Os Fillos do Mar. Yo nunca he escrito, nunca, jamás, ninguna novela, ni un solo artículo siquiera, queriendo demostrarle a nadie nada. Mirad de cuántas maneras distintas de decir volvoreta, o mirad lo listo que soy sobre este tema. No. Primero, porque como Rosa bien sabe, no podría. No sirvo ni para dar ejemplo. ¿Qué os voy a contar? Lo que busco todo el tiempo es lo mismo que hacía antes. ¿Y con Compartir. la música también tuviste alguna formación académica o también fue un alcanzarlo mediante la experimentación, el divertimento con amigos, que vas ahí tocando y... No, por supuesto, siempre he necesitado tener maestros a los que avergonzar. Sí tuve Una formación formación, académica de música. tuve muy buenos profesores además, que ahora mismo todavía se están preguntando qué hicimos mal. Y luego, claro, por supuesto, a ver, yo empecé a tocar, yo creo que debía tener 14 años o algo así, y claro, en aquel momento pues los fines de semana también quedaba con los amigos del De la barrio, banda. y sí, y entre semana tenía clases y luego el fin de semana lo echaba todo a perder, y supongo que de ese cruce de caminos es de donde hemos salido muchos. No lo sé, yo he tenido mucha suerte ahí también. Empecé tocando con amigos los fines de semana y cuando me di cuenta, antes decía lo de las mesas estas millonarias, estaba sentado en un estudio donde cada hora costaba millones de pesetas produciendo discos para... el ensayo del fin de semana con los colegas se convirtió en este contrato. Para mí todo era... ¿Y la carrera la acabaste? Para sorpresa de mis profesores, sí. Bueno. Ellos también creo que están diciendo, ¿quién ha firmado esto? Pues sí. Debo de ser soy licenciado en Filología Factorial. Me licencié con asignaturas de quinto, de cuarto, de tercero, de segundo, de primero, de... Sí.
yo creo que ya tenía buenas ganas de... a mí en vez de la orla me hicieron la ola cuando salí de facultad, dijeron, por fin. Bueno, Sí, pero sí. todo tiene su mérito, ¿eh? Si lo dices por mis profesores, por aguantarme a mí, sí. Yo, bueno, como profesora puedo decir mucho al respecto de aguantar, pero al final es un feedback que lo que hace es enriquecernos al profesorado, ¿eh? O sea, yo te puedo asegurar que ningún alumno, a ningún profesor que sea medianamente sensible le ha dejado tal cual. Sí, y yo les debo mucho también a ellos. Sí que hay profesores con los que, bueno, además ahora aún me encuentro de vez en cuando y lo pasan fatal porque yo les sigo llamando, les sigo diciendo hola profe y me dicen, igual ya van siendo horas de que me llames Dolores, pero bueno, sí, yo estoy muy Tú agradecido. sigue llamándole a la profe. Vale. Tú sigue. Bueno, no sé si tenéis algo que... algún tirón de orejas que... Algo que Bueno. Haz recuento. Mira, como he sido músico solo me da para contar 1, 2, 3, 4. No sé si... o algo... Es que hay tantas cosas que yo que sé, si es que no hemos llevado... No hemos hecho, teníamos que haber hecho el esquemita este que tienes El guión, el detrás. guión. ¿Ves? Como que me cuesta a mí eso. Entonces, consejos después del concurso. ¿Cómo no ganar el concurso? La frase... Teníamos un concurso. Teníamos un ¿verdad? concurso. He impreso las bases, que ya las colgaré en el blog, pero lo importante son las primeras frases. Te las he puesto aquí por si no te acordabas, las que me dije. Para que nos las leas. Tenéis versión en gallego y en castellano. Se puede participar en los dos idiomas. Y bueno, colgaremos las bases para no aburrir ahora. Serán más o menos 2 páginas por relato. Lo leeremos nosotros, yo y mi marido. O sea, mi marido y yo. Quiero decir que no, Pedro no participa. Bueno, si quieres... Yo no me atrevería. Yo me atrevo porque no me voy queda así. otra, No porque tenga Ninguna formación ninguna literaria. formación, te pero refieres. bueno, porque es nuestro concurso y ya está. No, está guay. Yo lo decía al revés. Yo, como soy tan mala persona, además, y además soy muy envidioso, empezaría a leer vuestros relatos y diría, pero esto está muy bien. Fuera. Si me puedes coger alguna idea. Bueno, además, eso también, seguro que vamos pasa. a ver. Eso en la carrera pasa seguro. Bueno, ¿sabes que tenía autores que se me... Bueno, tenía y sigo conociendo autores que se niegan absolutamente a... Y además muchos por consejo de sus agentes, a no leas absolutamente nada porque después te pedirán derechos de autor. Y yo decía, yo no es el caso, ¿eh? No. Antes hablaba de... Os hablaba de... Me estaba acordando ahora de Domingo, cuando os contaba lo de la playa y todo eso. Y fíjate, Domingo en todo esto era absolutamente todo lo contrario. Yo, a pocos autores tan generosos como él, he tenido ocasión de primero de conocer y luego tener la suerte de tener como amigos. Es una pena que ya no esté, porque Domingo leería los relatos y os mandaría anotaciones a casa. Os lo juro. De hecho, uno de los textos que tengo guardados con más cariño es y lo tengo en papel, el PDF que él me mandó de vuelta. El Domingo es responsable directísimo de casi de capítulos enteros de Un fuego azul. Y además, porque él lo decía, envía, mándame. Y había, de verdad, tengo anotaciones de él que empiezan diciendo: a ver, chavaliño. Así que no, yo no podría. Bueno, pues Pedro nos regala las primeras frases. Que si nos las quieres leer, pues, Bueno, pues genial. sí, os las leo. Ahí, igual lo impreso pequeño. Yo voy así un poco. Pero bueno, tengo Si quieres lo leo. un brazo de dioptría. Bueno, no me lo tengáis muy en cuenta. Bueno, espera un segundo.
voy a hacer una mini... Yo lo que le dije Vale. a Pedro que iba a ser de temática sobre los viajes, ya que estamos en torno al cuaderno a Traveler's Notebook, que es un cuaderno del viajero, aunque lo podéis usar como queráis, pues la temática... Bueno, os lo leo, os lo dejo ahí. Igual no me pilló en el momento más optimista de mi vida. No, ya me pareció... ¿no? me- Sí, Pero ¿no? bueno, pero... Bueno, la reclamación es Ana. No, tendrás momentos optimistas tú. Se me conoce por eso, sí. Bueno, el texto, ¿lo leo en castellano y en gallego o escojo un idioma o en gallego? Bueno, como lo hemos hecho todo en... No sé cuánta gente hay por ahí, no... Lee los dos. Vale. Son 3 líneas. Estaba pensando en eso. Vea, en castellano dice así. Después de toda una vida viajando juntos, la maleta se nos rompió de tanto como la habíamos cargado de reproches, decepciones y sorprendentemente vacío. Observándola, rota y dolorida, pensé que tal vez había llegado el momento de iniciar un nuevo viaje. Ahí lo dejo. Ya ustedes. Y en gallego dice: logo de toda unha vida viaxando xuntos, a maleta rompeusenos de tanto como a cargaramos de reproches, decepcións e sorprendentemente valeiro. Observándoa, rota e dorida, pensei que tal vez chegara o momento de iniciar unha nova viaxe. Yo aí, non sei, ustedes dirán, a ver que... Me parecen muy, muy inspiradoras. Bueno, Yo, entonces... si me permitís, habéis comentado que no es que está inspirado un poquito en el pesimismo, y yo, sin embargo, que he visto el vaso medio lleno pero de optimismo, no me parece escrita en un momento así de bajón. Puede ser que sí, pero yo solamente veo que irradia oportunidad. No sé, quizás sea una forma de ser. Ya os podéis poner a escribir porque si no ya tenemos ganadora. Me alegro que lo veas así. Sí, no sé. Recapacita y verás cómo de repente se está haciendo. Recapacitar yo. Sí, se está haciendo la luz. De repente es un Big Bang. Del vacío Así... a la apertura. Voy a tener que revisar todo mi discurso porque igual estoy... Mi poética está totalmente trastocada ahora mismo. No sé, vuélvelo a leer. Yo, las personas que se lo había dejado leer, me dijeron todas, qué intenso. Entonces vamos mal. Algo he hecho mal. Bueno, espero que... Nada, que traiga cosas buenas. Yo espero que sí, y vamos, el principio no puede ser mejor, y es que es una maravilla, de verdad, que de todas las locuras que se me ocurren, pues Pedro me dice que sí, así que yo encantada. Bueno, nosotros participaremos de las siguientes. Me imagino, ¿no? Si vuelve a haber otra locura, estaremos por aquí. Así que no sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. No os preocupéis porque mis Ya. respuestas son muy breves además. Sí. Nada, Te da- darte te da las un- gracias por los momentos que nos haces pasar de sufrimiento. Ay, y de después placer, de de los placer, libros. No, pues muchísimas gracias a vosotros, porque como decía al principio de todo, yo os juro que no creo que haya nada más valioso que el tiempo. Y esto es... Bueno, siempre cuento lo mismo, pero es que yo creo que es lo más sincero que os puedo decir. Escribir esto es como naufragar y al día siguiente lanzar una botella al mar. Y nunca sabes a dónde va a llegar, no, ni siquiera cabría esperar que fuera a llegar a ninguna parte, porque lo más normal es que el océano se lo coma y de repente, como en la canción, al día siguiente descubrir que la playa está llena de botellas que lanzáis de vuelta. Yo no sé cómo daros las gracias más sinceramente, así que Exactamente. pues nada, me voy que tengo que ir a escribir. Bueno, no te he preguntado cuándo va a ser el último libro y cuándo va a salir. ¿Te das cuenta que Sí, conseguimos la llegar peor. hasta aquí sin hablar de la La siguiente peor novela? entrevistadora del universo. Bueno, Lo que más queremos saber todos no te lo he preguntado. pues mira, tengo que contestar. Ha llegado el momento, hay que asumirlo, tengo que contestar. Como diría Domingo,
saldrá cuando salga. Sí, porque no se daba prisa tampoco. Entre uno y otro, Pues no veas la de cosas que me enseñó. sí, porque yo estabas deseando, estabas esperando. A ver, Sí. O mira escucharlo. que el último tardó, El ¿eh? último lo rehizo incluso. Sí, el último barco fue... Sí, y yo hay veces que veo estos capítulos y digo, esto yo no sé si no habría que darle una... pasarle ahí la vieja del Nilo otra vez. No, que tardas más. Tardas más. No sé, supongo que, a ver, si todo sigue así de bien, me imagino que... Yo creo que será más hacia finales del año que viene. Tarda me lo eh, fiáis. Tarda me lo fiáis. Pues nada, Tenemos Sí, los no. adelantos. de momento. O sea que calculamos que llevas 2 años entonces, y queda uno, más o menos 3 de factura. Bueno, porque este... Llevas ahí 2 años Ricky, ¿no? sí, De sí, factura. sí. Ya llevaba Porque tiempo este es con el el Boom, 11. pero... Ah, no, Sofía. ¿Mm? No. Estaba viendo las fechas. Pues sí. Sí, eso es. Sí, porque yo tengo el Este es primero. el 19, ¿no? Este es el 19. ¿Eso puesto mal? Salió en... No. En gallego en el 19. Sí, ahí Vale. hubo una jugada un poco rara. Salió primero en gallego, Mm. en finales de noviembre del 19, y en castellano en Bueno, enero aquí lo tiene que del... poner. Yo lo busco en la del Wikipedia. 20. Sí. Sí, lo del fisio, lo O del sea que fisio sí entonces, que claro, va a 20, ser. 21, 22 y a finales del 23 es cuando sale el siguiente. Sí, entonces, Sí, Noviembre yo, del 19. como os decía, me encantaría poder... Es una eh, pauta más o menos ahí. No lo sé, porque de hecho los primeros iban un poco más seguidos. Este también pasó esto que os decía, que Lo de la pandemia. sí, y yo sinceramente pues no... Bueno, de hecho pues fue Vox Populi, a mí eso me produjo una depresión enorme, me dejó completamente bloqueado, ahí habíamos hablado muchísimo de eso, no le veía mucho sentido. Y supongo que eso también hace que se dilate un poco más. Y aparte, bueno, ya lo veréis, es una cuestión que a mí me parece especialmente sensible, es algo que creo que nos afecta a todos, y me estoy dejando literalmente los ojos por hacerlo lo más honestamente posible. Espero que os guste, pero sobre todo que esté bien, que sea algo de lo que podamos sentirnos orgullosos. Por eso lo voy trabajando, amasando y muy poco a poco. Pero bueno, si todo pesa. Si no es para final del año que viene, es para el principio del siguiente. Yo hago lo que puedo. Pero bueno, no sé. ¿Algo más? pues eso, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y ahora te doy tu Travelers, que no me he olvidado. Alguien me decía que quería... ¿Cómo se hace esto? No, pues yo me tengo que ir a buscar uno.